Hey, Dios te bendiga. Te saluda el evangelista Gary Lee en esta bella mañana de hoy. Estamos a martes 17 de septiembre del 2019. Saludo de manera muy efusiva y calurosa a toda esa gente tan preciosa, tan linda, tan bella. Brasil, Uruguay, Argentina, Venezuela, Ecuador, Chile, Perú, México, Honduras. Bueno, donde quiera que se encuentre usted, en cualquier lugar del planeta Tierra. Óigame cómo se ha hecho pequeño el mundo. Somos más de 7 billones, pero hay un pueblo que ama al Señor y entre ellos creo que está usted, ¿verdad? Y bueno, seguimos predicando y proclamando el mensaje del Evangelio. Los predicadores tenemos una inmensa responsabilidad y no debemos ser jamás negligentes con el llamado de Dios. Yo no me considero, jamás me he considerado conferencista ni seminarista, aunque traigo conferencias, bueno, así los anuncian a veces, pero soy un predicador de la palabra. Como dice el americano, I'm an old-fashioned preacher. Soy un predicador de senda antigua, un predicador rajatabla quizás, tal vez, de esos que pisa callo, tuerce tripa, tumbadiente, cortapelo, arranca nariz y tritura intestino, mocha diablo y vete infierno. De esos predicadores que yo creo que ya casi no hay. Hay en algunos cuantos todavía, pero no en el calibre que había, por ejemplo, 50 años atrás. ¿Será que yo me crié en una generación donde los predicadores que me rodearon fueron mis mentores como Gigi Ávila, Jorge Rasky, Domingo Pilarte, Santo Dorville, Raimundo y Eugenio Jiménez? Eran personas diferentes, era otro tiempo, otra era. Y bueno, yo me mantengo en la palabra, predicando lo que es el Evangelio de Jesucristo. Y cuando leemos las Escrituras descubrimos que estamos en la apostasía y hay otros evangelios y debemos de ser cuidadosos. Cada uno de ustedes, compañeros de milicia, ministros, pastores, evangelistas, cualquiera que sea la posición que usted ocupa, o simplemente un cristiano o una cristiana que ama al Señor, tenemos una inmensa responsabilidad de compartir la palabra de Dios. El púlpito es el lugar donde uno expone la palabra, comparte la verdad del Evangelio. Predicaba el domingo, hace 2 días atrás, en el área de Dallas, Texas, en Garland, la iglesia Ebenezer, con mi gran amigo el pastor Ismael Pineda, y decía al pueblo que los predicadores de ahora ya no son iguales. En aquellos tiempos, en aquellos años, se predicaba Jesús salva, Jesús sana, Jesús liberta, Jesús bautiza con fuego y Espíritu Santo, y Jesús viene otra vez. Y les hablaba a la iglesia sobre el mensaje que trajo Jesucristo, San Juan, donde él decía: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tristemente tenemos hoy muchos púlpitos silenciosos. Y cuando yo digo púlpitos silenciosos, ¿a qué me refiero? A que la iglesia de hoy no es igual que la iglesia primitiva. La iglesia primitiva debe ser nuestro modelo, nuestro ejemplo. Era una iglesia con agallas, con integridad, una iglesia fuerte, una iglesia de visión, definida, enfocada, entregada, rendida, sacrificada. La iglesia primitiva era una iglesia que era directa y predicaba sin miedo, era responsable. Óigame, el llamado de Dios a estos predicadores, los primeros, por ejemplo, los apóstoles que fueron llamados directamente por Jesucristo, y luego posteriormente los padres de la iglesia. Por ejemplo, en el caso de Juan, que fue el último discípulo que sobrevivió, todos los otros murió como de 102 años. Después de pasar 2 años en prisión en Patmos, dejó a hijos espirituales también. Estaba Policarpo, por ejemplo, que quedó al frente de la obra en Éfeso, en el Asia Menor. Y así por delante, cuántos otros predicadores que mantuvieron siempre la llama, el fuego, levantando la bandera del Evangelio. Púlpitos silenciosos son demasiados los que tenemos hoy en el mundo. ¿Y cuáles son estos púlpitos silenciosos? ¿Y cómo son los predicadores de hoy? Es triste decirlo, pero ahí te va. Los predicadores de hoy lamentablemente son en muchos lugares, y no es una ofensa, no lo digo para que te sientas insultado, no estoy condenando ni criticando a nadie, pero una gran mayoría de los predicadores de hoy son ignorantes. No porque no hayan ido a la escuela, sino porque son ignorantes en las Escrituras. A veces no conocen ni siquiera los principios más elementales de la doctrina cristiana. Y hay algunos que dicen, pues es que la doctrina no importa. La iglesia de Jesucristo no puede vivir de los gritos y los brincos y de las puras emociones. La iglesia necesita ser enseñada, y los líderes, los pastores que están en el púlpito,
tienen que enseñar la palabra. Como dijo el profeta Oseas capítulo 4 verso 6, mi pueblo, dice el Señor, perece porque le falta conocimiento. Y es verdad que hoy una gran cantidad de pastores y predicadores no tienen conocimiento. Usted le habla, por ejemplo, de los 2 olivos, de las 70 semanas de Daniel, las profecías en general bíblicas, que de hecho la Biblia, el 30-35% es pura profecía, pero muchos de ellos no conocen nada y ni siquiera van a ese lugar. Dicen, no me hables de profecías, yo no sé mucho de eso. Hay algunos que ni siquiera leen el libro de Revelación, ni siquiera comparten los estudios de revelación con la iglesia, y mucho menos doctrinas bíblicas, la justificación, la santificación, la gracia de Dios, la sangre de Cristo, la doctrina de la cruz del Calvario, la doctrina de los demonios. Muchas iglesias hoy en día no conocen nada de los demonios, de Satanás, de su enemigo, para poder contrarrestar y pelear contra él. La iglesia necesita ser educada, necesita conocimiento bíblico, y hoy tenemos púlpitos silenciosos. Lamentablemente muchos predicadores son ignorantes. Es triste, por eso son tan engañados y engañan a otros. Qué triste, ¿verdad? Son engañados porque no tienen conocimiento bíblico y engañan a otros. Estuve en Los Ángeles, California, he estado varias veces, y llegas al centro de la ciudad de Los Ángeles y por la Pico hay montones de iglesias, y a veces ves una iglesia tras la otra, pero literalmente parecen tienditas. Y no lo digo con el fin de bajar o menostimar a nadie, pero muchos de estos pastores, ¿quién los llamó al pastorado? Ellos mismos se pusieron, ellos mismos se instalaron, pero lo más triste es que no tienen conocimiento. Yo aplaudo, doy gloria a Dios porque muchos quieren servir al Señor. Yo sé que la palabra dice que mucha es la mies y pocos los obreros, pero si no estás preparado, si no tienes nada que ofrecer, si no puedes alimentar al pueblo, mejor no te pongas de pastor. Mejor crece, madura en una iglesia cristiana donde puedas aprender la palabra de Dios, donde puedas tú profundizarte, y cuando Dios te llame de verdad, confirmado con frutos y con testimonio, entonces lánzate al ministerio en la capacidad que Dios te ha llamado. Pero lamentablemente muchos hoy en día son ignorantes. Número 2, muchos son blandengues, muy blandengues, muy alcahuetes, se van con todas las corrientes del mundo. No son fuertes, categóricos, claros. Óigame, usted tiene que pararse en la brecha, defender la palabra de Dios, defender a Jesucristo, su evangelio. Número 3, muchos son tolerantes al pecado. Sabiendo que la gente está en pecado, viendo las congregaciones que están más mal que nunca, son tolerantes, se hacen de la vista gorda. Es triste, se hacen de la vista gorda. Y ellos, óigame, viendo que dentro de su congregación se está pudriendo el pueblo, no dicen nada. Usted debe de enfrentar a los pecadores, a lo que está mal, y debe de denunciarlo en el amor del Señor, por supuesto. Dios nos llama a ser claros, contundentes, concretos con el mensaje de la palabra. Óigame, no podemos predicar en forma blandengue. Tenemos que ser fuertes con el evangelio, siempre con el balance del amor de Dios, la gracia de Dios, que es favor y merecido, la misericordia de Dios, pero hay que predicar con ganas, con fuerza. Pero muchos son tolerantes al pecado. Número 4, tenemos predicadores que jamás tocan los temas sociales. No tocan los temas sociales de la actualidad. ¿A qué me refiero? Lo que está pasando en el mundo. Las cosas que los gobiernos están permitiendo, patrocinando y apoyando, y hasta no solamente pasando leyes nuevas donde están en contra de lo que enseña la palabra. Toque estos temas. No tengas miedo desde el púlpito. Óigame, alguien me dijo, es que solamente yo estoy dedicado a predicar de Cristo. Yo también soy cristocéntrico, pero nosotros tenemos que predicar también, óigame, sobre lo que está pasando. ¿Para qué? Para enseñar e instruir al pueblo de que no vayan por ese camino equivocado. Son pastores ustedes de las ovejas. El pastor tiene varias funciones y entre ellas está proteger las ovejas y alimentar las ovejas con información correcta, no solamente gritos y brincos. Y hay muchos pastores que creen que voy a traer este predicador que brinca y salta y grita. ¡Ah!
y 1 hora gritando y diciendo aleluya y amén y gloria a Dios. ¿Y qué dijo? No dijo nada. Soy claro. Sean ustedes honestos. No dijo nada. No educó, no enseñó, no instruyó al pueblo. Instruye, corrige, amonesta, exhorta. Le dijo Pablo a Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 4. Tenemos que enseñar al pueblo. Pero hoy en día jamás tocan temas sociales. Hay que enfrentar, cuando veamos que nuestros gobiernos, nuestros mandatarios, nuestros líderes, presidentes, quienes sean, están fuera de lugar, llevando al pueblo y haciendo leyes que van en contra de la Biblia. Hay que hablar, hay que levantar la voz. No podemos quedarnos callados. Quedarnos callados es aceptar, y hay consecuencias. Número 5, muchos ministros no conocen doctrinas, no tocan ni enseñan esas doctrinas. La doctrina de la gracia, de la justificación, de la sangre del Calvario, de la fe. No tocan doctrinas, no enseñan al pueblo. Número 6, carecen de autoridad, de agallas para decir la verdad. Óigame, Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Espíritu de Dios que esté en nosotros, ministros del Evangelio, nos impulsa, nos lleva, nos prepara, nos da ese poder para decir la verdad. Con amor, por supuesto, pero para decir la verdad, porque es la verdad lo único que puede sacar a la gente de la mentira, del engaño, de la falsedad. Tenemos un tiempo de tanta herejía, tanta mentira. Estamos en el tiempo de la gran apostasía. Y número 7, es triste decirlo, pero tenemos una generación de pastores en los púlpitos que ni siquiera predican a Cristo. Ni siquiera predican a Cristo. Hay cantantes que ya no mencionan a Jesús en sus canciones. Y cuando uno los escucha, ¡ay, qué bonito se oye! ¡Qué bonita grabación y todo! Pero no se sabe si le están cantando a Jesús, a la mujer, al hombre o al caballo. Porque ya no son claros con el mensaje. Yo soy cristocéntrico. Yo tengo casi medio siglo predicando de Jesucristo en las naciones del mundo. Púlpitos silenciosos. Es lo más triste que estamos viviendo en este momento. Los incontables de ustedes que me están viendo a través del mundo entero. Púlpitos silenciosos. Pero gracias a Dios que todavía hay unos cuantos predicadores que se paran en la brecha. Como lo hizo Jan Hus, como lo hicieron otros como Martín Lutero, que a pesar después de que cuando estuvo ya grande y viejo, antes de morir, se hizo bien antisemita en contra de Israel. Pero al principio fue atrevido y clavó las 95 tesis de la fe sobre la puerta de la Iglesia Católica en Wittenberg, Alemania, desafiando a la Iglesia Católica Romana. Y bueno, hay muchos otros predicadores, Carlos Spurgeon, William Booth, que fue el fundador del Ejército de Salvación, y otros tantos. La lista es inacabable, de hombres que no tuvieron miedo, que declararon, proclamaron, predicaron con fuerza la palabra del Señor y hablaron de Jesucristo. Jesucristo. William Booth, antes de morir, le dijo a un grupo de pastores que en el tiempo nuestro, o sea, 100 años en el futuro, estamos hablando 100 años atrás, cuando él murió, él dijo: en el futuro, si el Señor no viene, que es nuestro tiempo, tendremos un cristianismo sin Cristo. ¡Wow! Y eso es precisamente lo que estamos viendo hoy en día. Tenemos un cristianismo sin Cristo. Este judío no. Yo seguiré predicando a Jesucristo en la forma como hay que predicarla para todas las naciones del mundo. Solo hay un nombre en quien podamos ser salvos. Es el nombre de Jesús. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Púlpitos silenciosos. Si tú estás en una iglesia donde el que se sube en el altar y se pone detrás del púlpito no predica con autoridad, con unción a Jesucristo, si el que está ahí atrás no defiende la doctrina cristiana, no predica bajo la unción de Dios, si es blandengue, alcahuete, si es uno que se hace de la vista gorda, si pasa pecado en su iglesia, si él es tolerante a todo lo que es malo, si él es un hombre que es irresponsable y negligente con el llamado, cámbiate de iglesia. Eso es lo que te estoy diciendo. Sal de esa congregación, te vas a morir allí y busca un lugar donde se predique a Jesucristo,
donde tú sientas la presencia del Espíritu Santo. No te mantengas en una iglesia donde el que está ahí siempre hablando de la teología de la prosperidad. Eso es falso. La teología de la prosperidad, la teología del dominianismo reino ahora. Predicadores que hasta rechazan públicamente de sus púlpitos la venida del Señor. Eso es peor que negligencia. Eso es una herejía grande. Y van a dar cuentas a Dios por estar negando una de las promesas más grandes, una de las columnas y pilares más fuertes de la doctrina cristiana. Tan seguro como que me llamo Gary Lee, en este día de hoy, martes 17 de septiembre del 2019, esa trompeta sonará y pronto escucharemos la voz del arcángel de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado vivos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Cristo viene pronto. De eso estoy completamente seguro y convencido. Hey, púlpitos silenciosos, comparte esta palabra con alguien en el día de hoy. El evangelista Gary Lee para todas las naciones del mundo diciéndote, Cristo viene pronto. Shalom.